Bueno, pues buenas tardes. Por fin, ya empezamos. Muchas gracias por la asistencia y sobre todo le damos las gracias a Turiel, Antonio Turiel, por haber venido otra vez más a Zamora, pero esta vez dentro de esa especie de gira que han organizado para explicar toda la situación en que estamos en este momento. Le damos las gracias por eso y bueno, intentamos, y sobre todo le agradecemos el esfuerzo que están haciendo, pues cerca de 40, no, más de 40 científicos, divulgadores, activistas que se han lanzado por toda la geografía española, las ciudades, a explicar la situación, ¿no? Nada, solamente voy a decir 4 cosas de él y de introducción, nada más. Un poco hablar para situarnos en la situación en la que estamos. La palabra de moda ahora es la volatilidad, esa es mi opinión, ¿no? La volatilidad de que al principio pensábamos, es volátil, bueno, es una cosa suave, ligera, no lo es. Es una situación de un punto de vista de perspectiva bastante negra, porque la situación es de total inestabilidad, no sabemos a qué atenernos, no hay certidumbres ya, las hemos perdido por este camino. Entonces, la situación en la que vivimos ahora mismo es bastante incierta, en eso estaremos todos de acuerdo, ¿no? Pero es incierta para nosotros porque hay un grupo de gente, que es la gente que se dedica a la ciencia, curiosamente, claro, siempre es así al final, y es a los que tenemos que recurrir. Ellos tienen ciertas certezas, ¿no? Pienso yo. Ya empezaron a avisarnos en el año 1972, cuando hicieron aquello de los límites del crecimiento. Aquel informe que hicieron los científicos en Massachusetts, ¿no? Y que es por encargo del Club de Roma, y que efectivamente ya nos avisaron que en 100 años, si íbamos a ese ritmo de aumento de población, de industrialización, de contaminación, de todo eso, pues esto se paraba. El crecimiento se acababa, porque no somos infinitos. Pero bueno, el informe se quedó, yo creo, en el olvido, en algún cajón, y bueno, posteriormente fueron ya el IPCC, ya mucho más acá, en 1988, que crearon el IPCC, ¿no? El grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Ya empezaron a decirnos que el cambio climático era una realidad y que estaba aquí para quedarse, y no sabemos qué más va a pasar. Ahora son los científicos también nuevamente los que están empujando este asunto y están intentando explicar qué es lo que va a pasar. Es la campaña que han iniciado, que se llama No Normal. Y bueno, Antonio Turiel precisamente es uno de los que se encuentra entre ellos. Él ha venido a esta zona y también a León, a Extremadura, a Salamanca. Se han repartido un poco, digamos, la geografía. Pero bueno, van a explicarnos todo esto y todo lo que ustedes pregunten a lo largo de esta reunión de esta tarde, ¿no? La verdad es que, como somos una especie tan arrogante y tan violenta, pues estamos ahora metidos otra vez en guerras, que no las hemos debido dejar nunca, pero bueno. Y bueno, los efectos que tienen, pues nos van a alcanzar también a nosotros. O sea, vivimos en un mundo global, nos van a alcanzar a todos. Antonio Turiel, ya le conocen muchos. Es un hombre de ciencia, es un científico, es físico, es doctor en física teórica, bueno, licenciado en física y matemáticas, es doctor en física teórica y trabaja en el centro en el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, en el CSIC. Y bueno, también quiero decirles, por si no le conocen, que ha nacido en León, pero su apellido le delata y se apellida Turiel, y su padre creo que era de Zamora, de la zona de Alcañices. Claro, sí. Bueno, pues sus orígenes también son zamoranos ahí. Lleva muchos años comprometido en esto de la divulgación en directo, por escrito, está en todas partes, yo lo oigo siempre por todas partes, está últimamente, yo no sé. Hablando del agotamiento, bueno, tiene un blog que se llama The Oil Crash, que es muy interesante, y ahí encontrarán información sobre el agotamiento de los recursos, sobre el pico de petróleo, los combustibles, etc. Hoy viene a Zamora dentro de esta gira con los científicos, junto con otros científicos por toda España,
para explicarnos pues, lo que dice aquí, ¿no? Qué significan estas guerras por el petróleo, que ya las estamos viendo retransmitidas en televisión. Por nuestra parte somos, Ecologistas Zamora, lo único que estamos haciendo aquí es una labor de apoyo, nada más, logístico. Pero por nuestra parte lo único que tenemos que decir es que vamos a ver si todos reflexionamos sobre la situación en la que estamos viviendo y cambiamos algo. Y de paso también decirles que no hay que dejarse asustar ni vencer por el miedo al futuro, porque lo tenemos que coger así, por donde viene, ¿no? Y que bueno, que entre todos, sobre todo, entre todos, a ver si conseguimos cambiar esta situación y sobre todo cuidamos un poco más el lugar donde vivimos, el planeta, que a fin de cuentas es nuestra casa y va a ser la casa también de nuestros hijos y de nuestros nietos, los que tengáis nietos, yo todavía no, pero algún día a lo mejor hay que pensar que esas generaciones son a las que les va a quedar sobre todo esto un poco perjudicado, ¿no? Y nada más, muchas gracias, aquí les dejo con Antonio. Hola. Bueno, pues después de la presentación que me ha hecho Concha, el objetivo de esta charla es hacer un repaso de la situación actual y hay un mensaje que es el fundamental de la charla, serían dos, pero el primero es: no vamos a volver a la normalidad. A la norma que se entiende actualmente como normalidad, que es un mantenimiento del sistema actual como lo hemos vivido todas nuestras vidas. Esto no va a volver y de hecho se va a ir deteriorando progresivamente en algunos momentos más rápidamente. El segundo mensaje es: se puede hacer algo para salir de esto. El objetivo es que la charla no sea muy larga, porque lo que pretendemos es sobre todo darle la palabra al público, para que el público pueda hacer preguntas, pero también para que el público se haga partícipe de esta situación, porque en el problema en el que entramos, aquí sí que la única solución que hay es la solución colectiva y una solución desde la base, desde la gente de la calle, que tendrá que tomar las riendas de esa situación, porque es muy difícil que se pueda hacer de otra manera. Y yo lo que os voy a explicar es por qué estamos entrando en un proceso de declive terminal del funcionamiento de nuestro sistema y por qué no hay salidas sencillas que permitan mantener las cosas tal y como se están haciendo a día de hoy. Lo primero que hay que empezar hablando, lógicamente, es de la guerra de Trump, ¿no? Esta guerra que ha montado Trump en el Oriente Medio contra Irán, y dar un poco de contexto de por qué pasa esto. En septiembre del año pasado, la Agencia Internacional de la Energía publicó un informe un tanto sorprendente, porque lo separó del informe anual, porque hubo muchas presiones sobre el informe anual precisamente de la Administración de los Estados Unidos, porque no le gustaba lo que se decía de él, y un mes antes sacaron este informe separado, que como por casualidad pasó un poco desapercibido en la prensa. En este informe, la Agencia Internacional de la Energía analiza cuál es el estado actual y previsible de producción de los pozos de petróleo y de gas en el mundo, teniendo en cuenta lo que es razonable esperar que vamos a descubrir en los próximos años, teniendo en cuenta lo que hemos ido haciendo las últimas décadas. Y en el informe pues hay varios datos que son bastante demoledores. Uno de ellos es que el 80% de los pozos de petróleo y el 90% de los pozos de gas ya han superado sus máximos de extracción y ya están empezando a caer, su producción está empezando a disminuir. Por lo cual todo depende de ese 20% de pozos de petróleo que aún no disminuyen, ese 10% de pozos de gas que aún no disminuyen, y lo que se pueda encontrar y poner en marcha, que cada año es menos, que realmente ahora es muy poquito, cubre muy poco de todo el consumo anual. En ese informe salía esta gráfica en la que, como pueden ver, la parte de la izquierda es la previsión sobre la producción futura de petróleo y la de la derecha sobre la de gas de aquí al año 2050. Y bueno, pues aquí se incluye todo lo que se puede producir, mejorando los pozos existentes y poniendo en marcha los proyectos de pozos que aún no se han comenzado y considerando todo lo que se ha descubierto hasta ahora. Incluso con ciertas dosis de pensamiento mágico de otras cosas que van a ir apareciendo, y aún así lo que se ve es que previsiblemente la producción de petróleo y de gas va a caer como a la mitad hacia el año 2050. Pero nuestro sistema económico no puede absorber una caída tan fuerte en los próximos años, pero esto ya es lo que se estaba un poco cocinando, un poquito de aguantar unos años, pero enseguida empezó a disminuir, y eso, bueno, suponiendo que algunos milagros por el camino pasasen.
Sin embargo, yo creo que el factor que ha sido más determinante para explicar lo que está pasando ahora, aparte de que evidentemente siempre hay otras causas, es que, como muestra esta gráfica sacada de un informe del Departamento de Energía de los Estados Unidos de enero, es que seguramente la producción de petróleo de los Estados Unidos ha empezado a caer. Aquí se tienen que fijar en la curva de color verde, que es el total de los Estados Unidos, la curva roja es seleccionando unos estados. La curva verde, como ven, pues después de la COVID ha experimentado una subida, que luego se ha empezado a estancar y parecería que en octubre se habrá marcado el máximo de extracción de petróleo en los Estados Unidos. De hecho, ya tenemos algunos días, algunos meses más y ya se ve que efectivamente está cayendo. Pero lo peligroso es esa curva de color azul marino que ven arriba, que es la previsión que hace el Departamento de Estado de Energía de los Estados Unidos de cómo prevén ellos que va a evolucionar la extracción de petróleo en Estados Unidos en los próximos años. Y por primera vez desde que empezó el fracking, que fue lo que se sacó los Estados Unidos de la manga para intentar pues, aumentar su extracción de petróleo, ahora ya se ve que el fracking no va mucho más de sí y lo que se prevé es que esto empiece a caer. Estados Unidos va a empezar a disminuir su producción de petróleo, de hecho, incluso con los precios actuales se está viendo que la perforación de nuevos pozos está cayendo, a pesar de eso en este momento, porque realmente ya no quedan muchos sitios más para perforar y porque los pozos de fracking duran muy poquito, duran 5 años como mucho, y bueno, pues ya no están quedando muchos sitios más para compensar lo que se va agotando. Estados Unidos ha hecho una carrera para adelante en los últimos años y esta carrera se está terminando. Y eso hace que los Estados Unidos en el futuro va a ser cada vez más dependiente del petróleo que importe del exterior. Tenemos que pensar que incluso hoy en día Estados Unidos aún importa el 40% del petróleo que consume. Pero teniendo en cuenta que esta caída seguramente va a ser más rápida incluso que la que anticipa el Departamento de Energía de los Estados Unidos, en los próximos años este porcentaje va a crecer rápidamente. Y eso evidentemente en Estados Unidos preocupa y más con este proyecto de reindustrialización de los Estados Unidos, ven que van a tener una dependencia exterior muy grande. Y esta es una motivación bastante fuerte, aparte de otras de tipo religioso y escatológico que puedan tener, en lo que está pasando. Primero lo que hicieron en Venezuela y lo que están haciendo ahora en Irán. Lo que pasa es que lo de Irán les ha salido mal. Esto que ven es una representación del estrecho de Hormuz. Como ven, es una zona realmente estrecha en la salida del Golfo Pérsico. Y tenemos un canal de unos 50 metros de ancho. Lo importante de este canal es que es prácticamente la arteria aorta de la economía mundial. Por este estrecho, antes de que fuera cerrado, bloqueado, de alguna manera interceptado por Irán, pasaba, antes de todo esto, el 20% de todo el petróleo que se consume en el mundo. Eso son unos 20 millones de barriles cada día. Ese número, que ya es bastante preocupante, un 20% es un porcentaje importante, realmente es mucho peor, porque los países productores de petróleo consumen la mitad del petróleo que ellos mismos producen para sus propias necesidades, con lo cual ese 20% de la producción total es el 40% de lo que está a la venta. Estos países como el nuestro, que importan petróleo, ese es el porcentaje que importa. El 40% del petróleo que está a la venta pasaba por ahí y ya no pasa. Pero es que además tenemos un 30% de todo el gas natural licuado, que es la mitad del petróleo, la mitad del gas que se comercializa en el mundo. Pero es que además tenemos que ahora tampoco circula el 30% de los fertilizantes nitrogenados que se utilizan en el mundo, justo cuando estamos en primavera, y es la época en la que se tienen que utilizar los fertilizantes, pues está faltando directamente un 30% que venía de aquí, y además una parte adicional de la que se producía con el gas natural, porque el gas natural se utiliza aquí en fábricas para producir también fertilizantes nitrogenados. Pero es que además está faltando el 30% del azufre que se produce en el mundo, que es un subproducto de la refinación del petróleo. Este azufre se utiliza para hacer ácido sulfúrico, que es fundamental en muchos procesos metalúrgicos, por ejemplo, en la obtención del cobre. Y además también es importante para atacar la piedra fosfórica y obtener fosfatos. Pero es que además estamos hablando del 30% del aluminio. Pero es que además hablamos del 30% del helio, que se ha asociado al gas natural, el helio que se utiliza para varias cosas, pero en particular en la fabricación de chips. Y ya los fabricantes de chips dicen que les quedan stocks pues, para un mes, básicamente. Y súmese, hay un montón de consecuencias asociadas a este bloqueo. Esto no es nada parecido a nada que hayamos visto en nuestras vidas, ni que se haya visto en la historia. Esto es un puñetazo enorme a toda la economía mundial. Aquí en España vivimos en la ilusión de que no pasa nada, de que todo está bien,
hasta que en un día de repente, un día desgraciadamente no muy lejano, despertaremos y nos demos cuenta de cosas que ya se están dando cuenta los países de nuestro entorno, por cierto. Porque resulta que durante las últimas semanas todavía han estado llegando petroleros que habían salido de Hormuz, que iban dando toda la vuelta por África o iban pasando a través del canal de Suez, pero el último de los petroleros que tenían que llegar a Europa llegó el 10 de abril, hace 3 días. Y ya no van a llegar más de esa zona. Seguirán llegando de otros países, sin duda, pero ahora mismo se ha abierto una competencia feroz por el petróleo y por otros productos industriales. Sin ir más lejos, hace una semana, un cargamento de diésel muy grande que iba hacia los Países Bajos, a medio camino fue comprado, se superó el precio y fue comprado por el mejor postor, y dio la vuelta y se fue a África. Y este es el tipo de situaciones que vamos a vivir en las próximas semanas. Cada vez va a ser más difícil, va a haber una competencia por lo que queda a nivel de todo el mundo. En Europa en este momento empieza a haber problemas con el queroseno, que es el combustible que utilizan los aviones, porque una cuestión, ya hablando ya de segundas derivadas de todo este problema, es que el petróleo que se extrae en el Golfo Pérsico es el mejor para producir destilados medios, lo cual incluye diésel y lo cual incluye el queroseno. Está faltando queroseno ya, pero es que empieza a faltar diésel. Empieza a haber problemas de suministro en algunas gasolineras de Francia, del Reino Unido, de Irlanda. Es cuestión de tiempo que llegue aquí. Aquí ya empieza a haber un problema de escasez, de encarecimiento de fertilizantes, y a poco tiempo vamos a ver cómo va habiendo otros problemas. España está un poco mejor situada que otros países de nuestro entorno, porque aquí tenemos suficientes refinerías para refinar petróleo crudo que otros países no, como para abastecernos. Pero claro, tiene que venir ese petróleo crudo. Y tiene que ser además unas mezclas concretas. En el contexto que estamos, además encima con esta impresionante vuelta de tuerca que le ha dado el presidente Trump a la situación, bloqueando el bloqueo del estrecho de Hormuz, que esto parece como un trabalenguas, es un bloqueo fractal, no vamos haciendo capitas de bloqueo, no sé. Los escenarios que se están manejando ahora mismo son de una grave recesión a nivel mundial, y escenarios en los cuales podemos ver el barril de petróleo a $200 y el precio de la gasolina y el diésel llegando ya a los 3 euros por litro. Ahora imagínense cómo sería su vida en esa situación. Va a haber un problema generalizado en toda la producción industrial, desde los plásticos a los medicamentos, al final todo, porque afecta a la extracción de las materias primas, y esto afecta pues también a la extracción del hierro y de cualquier otro mineral, del uranio mismo. El uranio también es una materia de mina, además las minas de uranio están cada vez más agotadas, tienen un problema también de agotamiento muy serio. Esto no tiene fácil solución. Pero es que además, incluso si hubiera un milagro y de repente esta situación se desbloquease, ya solo por los daños que se han causado y las dificultades de reiniciar los pozos, ya tendríamos una recesión severa. Pero es que esta recesión se va a ver agravada, además, por el hecho de que tenemos varias burbujas financieras muy importantes que probablemente van a reventar, comenzando por la burbuja de la inteligencia artificial y siguiendo por la deuda soberana. La siguiente cuestión que es relevante en todo esto es que no hay alternativas energéticas. Que contrariamente al discurso que se ha ido vendiendo durante todos estos años, realmente no hay una forma de hacer una sustitución completa de todo esto que se está consumiendo hoy en día. Se está vendiendo la idea de que vamos a poder hacer una transición a un modelo de renovable eléctrica industrial. Esto es lo que nos llevan diciendo los últimos años, aunque no lo sepáis, esto se está empezando a abandonar discretamente. En España se ha vendido la idea de que vamos a ser capaces de sustituir todo nuestro consumo energético por electricidad producida a partir de fuentes renovables. Pero eso no está pasando. La primera cosa que uno se da cuenta es que el consumo de electricidad en España, que es esta curva roja que veis aquí, como veis iba creciendo a buen ritmo hasta el año 2008. Pero a partir del 2008, con altibajos, no es una línea recta, yo sé que a la gente le gustaría que las tendencias fueran muy claras, todo recto. Pero claramente hay una tendencia hacia abajo. Sí, los 2 últimos años ha repuntado un poquito el consumo de electricidad. Entra dentro de la tónica, no os preocupéis que el año 2016 va a caer el consumo de electricidad, sin ningún tipo de dudas. Esto se debe sobre todo a la pérdida de industria, porque es quien más electricidad consume. Y esto plantea muchas dudas, porque ¿qué sentido tiene instalar más sistemas de producción de electricidad si realmente no hay consumo? Si no se está produciendo esa sustitución tecnológica, que ahora lo comentaré un poquito,
que se nos ha prometido. En el momento actual, en diciembre del año 25, en España había 147 gigavatios de potencia eléctrica instalada. Eso quiere decir contando todo tipo de sistemas de producción de electricidad, no solamente los renovables. Para un consumo que en promedio es de 27,5, con picos de consumo de 41 gigavatios en algunos momentos del invierno y del verano. Hay un exceso de instalaciones, una de las peores ratios entre potencia instalada y potencia consumida del mundo. Tiene que haber cierta redundancia, lógicamente, porque de noche no tienes fotovoltaica, sino solamente no tienes eólica, pero hombre, con 80-90 gigavatios tendría que llegar, entre otras cosas, porque si no, esto no es rentable, que de hecho genera muchos de los problemas que hay actualmente con este tipo de instalaciones. Pero es que además, la electricidad, o sea, se ha vendido la idea de que vamos a hacerlo todo eléctrico, pero la electricidad a día de hoy es solamente el 22% de todo el consumo de energía final. En España, ha crecido en otros países industrializados, y en el mundo es un 21%. Se ha vendido la idea de que no, esto cada vez está más certificado, es mentira, eso no está pasando. No está pasando, no está sucediendo. No está sucediendo por muy buenos motivos, pero en particular porque esas tecnologías que tendrían que permitirnos hacerlo no tienen ese alcance que se pretendía. El coche eléctrico no es una cosa que se pueda generalizar a todo el mundo, por muchos motivos, por escasez de materiales, por las pocas prestaciones, la dificultad de cargar, etcétera, etcétera. No es que no tenga su utilidad, claro que la tiene, pero no es algo que se pueda generalizar a todo el mundo. No va a haber 26 millones de coches eléctricos en España, igual que hay 26 millones de coches con motor de combustión interna. El hidrógeno verde, que se ha vendido como la panacea, discretamente cada vez hablamos menos de él, aunque aquí sé que hay algunos proyectos todavía que se habla de ello, es un pésimo vector energético y esto hace muchísimos años que se sabe. Es una sustancia complicada de manipular, es una sustancia explosiva, es una sustancia que se escapa de los recipientes en los que está, que reacciona prácticamente con todo, es corrosivo, pero es que además es muy ineficiente en su producción, se pierde la mitad de la energía que se utiliza para producirlo. De nuevo, tiene sus usos, sobre todo industriales, para producir calor, para producir plásticos, para producir algunos productos químicos, como una alternativa cara, más natural, pero no vale para todo. Y no los volúmenes que se están consumiendo hoy en día. Y luego tenemos la inteligencia artificial, que es lo que se ha ido vendiendo sobre todo el último año para justificar esta sobreinversión en una energía renovable que no se está utilizando, lo cual es solamente una burbuja especulativa. No estoy hablando de la tecnología. La tecnología es una cosa que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como cualquier tecnología, pero es una tecnología útil para la inteligencia artificial. Yo aquí hablo del modelo financiero de las empresas que han creado una burbuja enorme que va a explotar, con un apalancamiento monstruoso, que además en una estación de recesión económica va a explotar. Un poco para culminar, les pongo estas dos noticias que parecen muy significativas. La de la izquierda es de octubre del año pasado, y aquí tenemos pues, que Iberdrola y Endesa confirman el pinchazo, y la palabra es curiosa, porque cuando a ti te dicen pinchazo, ¿en qué piensas? En burbuja. Pero fijaos que el periodista se cuida mucho de poner la palabra burbuja, ¿vale? Mundial, no es culpa nuestra, pasa en todo el mundo, es verdad, pasa en todo el mundo. De la inversión, en vez de burbuja, renovable. Y con cara compungida nos cuentan, no salen las cuentas. Esto llevamos años diciéndolo. Esto no es ninguna sorpresa, esto lo sabíamos. Pero, bueno, mientras había subvenciones, sobre todo en Generation, esto interesaba hacerlo. La noticia de la derecha es de hace menos, esto creo que es de enero, y ahí, pues mira, nos dicen que el mercado confirma que el hidrógeno verde es inviable. Cosa que también llevamos años diciendo. Después, eso sí, de acaparar 3.000 millones de euros de subvenciones. O sea, que pone la mano, coge los 3.000 millones, sabes que no funciona. Y dices, hombre, por amor de Dios, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? Esto también, estas noticias van saliendo, pero van pasando un poquillo con sordina, ¿no? Bueno, pues esta es la situación en la que estamos. Entonces, este ha sido el modelo por el que se lleva apostando los últimos 10 años. Es un modelo que ha dado cosas, no ha sido mala el despliegue de energía renovable hasta un cierto punto. Hay un momento que empezaba a ser una exageración inútil, pero ha tenido ciertas cosas positivas, sin duda. Raramente una cosa es completamente negativa, pero ya en los últimos años era mera especulación. Y ya hace tiempo que no tiene ningún sentido. Pero no os preocupéis, porque ahí viene el capital y va a buscar la alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Pues algunas que conocéis por aquí. Los combustibles orgánicos, el biogás y la biomasa. Cosas que se han ido desplegando en varias etapas.
combustibles orgánicos, que nos dicen esto se va a hacer con aceites de cocina usados, digo sí, y con grasa de cerdo, que no se puede aprovechar para los usos alimentarios, se utiliza eso, porque la grasa de cerdo tiene una densidad energética parecida a la del queroseno, la grasa de humano también, por cierto, así que a lo mejor en el futuro en vez de cementerios tendremos refinerías, no lo sé. Bueno, son caminos peligrosos que tenemos a transitar. El biogás, y bueno, pasa un poco lo mismo que con la biomasa. Pequeñas instalaciones para proveer usos locales tienen sentido. Son cosas que pueden ser rentables, pueden funcionar y no tienen un impacto ambiental negativo. El problema es cuando empiezas a hablar de macroinstalaciones que tienen que procesar gigantescas cantidades de residuos que vienen de vete a saber tú dónde, algunos de ellos pues con muchos problemas de toxicidad y demás, que es el tipo de proyecto por el que se está apostando aquí. Todos interrogarán. Son proyectos que buscan captar subvenciones y son proyectos porque no son rentables energéticamente y además son muy contaminantes todos ellos. La biomasa, lo mismo, la biomasa es ir por los bosques. Y te hablarán de rastrojos, de restos de todas mentira. Al final, por lo que van, son por los árboles, van por los bosques. Y al final, todo esto no es rentable, requiere mucha agua, es muy contaminante, no es sostenible de ninguna de las maneras, no es neutro en carbono, no es nada. Es todo, bueno, fantasías que se van vendiendo, pero que el objetivo aquí al final es venderle el combustible que se produzca a Alemania, seguramente por debajo del precio de coste, que aquí se mantenga mediante la subvención. Lo cual implicará un empobrecimiento mayor de España, que estará subvencionando básicamente el combustible que usarán los alemanes, la industria alemana en realidad. Esto no tiene ningún sentido, pero esto es por lo que se está apostando ahora con fuerza. Hace unos años eran los parques eólicos y fotovoltaicos, y si os habéis fijado en la carretera, el foco se pone el biogás, en la biomasa y un poquito también el combustible orgánico. Nada, esto no tiene ningún sentido, porque realmente no hay alternativas. Porque este es el drama realmente. Es decir, no tenemos ninguna tecnología realmente a día de hoy que nos permita mantener esta tinglada como está. La difusión tampoco, pero bueno, eso ya siempre habrá alguien que lo pregunte y ya lo hablamos después. Al mismo tiempo tenemos que recordar que hay un problema ambiental impresionante, que es mucho peor de lo que se dice, mucho peor, muchísimo peor. Ya solo por la crisis ambiental tendríamos que hacer de manera drástica y radical e inmediata un montón de cambios, y no los estamos haciendo. Creo que conviene siempre, cuando hablamos de la crisis ambiental, empezar por mostrar este gráfico. Este gráfico de aquí es lo que se denominan los 9 límites planetarios. Esto es un trabajo que se ha hecho con la colaboración de centenares de miles de científicos en todo el mundo, científicos y científicas, algunos de ellos españoles, coordinados por el Instituto de Resiliencia de Estocolmo. Se definieron 9 áreas de preocupación ambiental. Para cada área se definió una variable agregada que medía el estado de degradación ambiental en ese área, y cada una de estas variables tiene un valor máximo que no se tiene que sobrepasar, que se denomina el límite planetario, porque sobrepasar cualquiera de esos límites planetarios, cualquiera de los 9, implica un riesgo de desaparición de la especie humana. Implica que se pueden desencadenar una serie de procesos en cadena que harían que el planeta se volviera inhabitable para los humanos, no para la vida específicamente humana. Pues bien, de los 9 límites planetarios, a día de hoy, hemos superado 7. Y no tendríamos que haber superado ni uno solo de ellos. Eso no quiere decir que estemos perdidos. Yo siempre digo esto, no es que no haya tiempo para reaccionar. Lo que pasa es que no hay tiempo de perder tiempo. Los límites más transgredidos ahora mismo son, para empezar, ese que pone ahí arriba, Novel Entities, que es esta contaminación química, todas sustancias tóxicas que hemos dispersado por el medio ambiente, metales pesados, plásticos, microplásticos, sustancias orgánicas persistentes, sustancias radiactivas. El segundo más superado es este que pone aquí, integridad de la biosfera, que tiene que ver con la existencia de ecosistemas funcionales que nos dan aire limpio, agua limpia, protección contra las enfermedades. El tercero más superado es este que pone aquí de los ciclos biogeoquímicos, que tiene que ver sobre todo con el uso de fertilizantes industriales, la infiltración de nitrógeno, del fósforo, etc. Solo en cuarto lugar aparece el cambio climático, que ahora comentaré un poquito más. Y aún tenemos los cambios del sistema de tierra, que tienen que ver con la agricultura, la desertificación y la deforestación, la disponibilidad de agua dulce, los cambios de la disponibilidad de agua dulce, y uno que hemos sabido que hemos superado hace poco, es la acidificación de los océanos. Los océanos nos estaban haciendo el favor de absorber el 30% de todo el CO2 que se vuelca a la atmósfera, pero ese CO2 reacciona con el agua del mar y da ácido carbónico,
y las aguas del mar se están volviendo cada vez más ácidas y llega un punto en el que simplemente no puede haber vida en esas aguas con esa acidez, porque en particular los organismos que tienen esqueletos calcáreos, como los corales o los crustáceos, ven cómo sus esqueletos se deshacen. Los dos únicos límites que no hemos superado aún es la carga de aerosoles en la atmósfera, aunque al ritmo que vamos en unos años lo superaremos, y lo del agujero de la capa de ozono, que es la única cosa que ahora mismo parece que está más o menos controlada. Tenemos un panorama ambiental muy complicado, con muchos problemas. Y otra cosa que yo suelo decir es que si uno tiene una preocupación ambiental legítima, se tiene que preocupar por todos los aspectos de la cuestión ambiental, no solamente lo que a uno le interesa. Y no es legítimo decir que para obtener los materiales para construir aerogeneradores o placas fotovoltaicas destruimos ecosistemas o contaminamos con las minas por donde se extrae esto. Porque esos otros límites también están muy superados. Hablando ya específicamente del cambio climático, una cosa que estamos observando, yo esto es a lo que me dedico como investigación, es que se está produciendo una aceleración del cambio climático. Esta aceleración tiene muchas consecuencias, tiene muchas derivadas, tiene muchas implicaciones, pero en particular una que tiene es la mayor frecuencia de eventos extremos. Los eventos extremos son cada vez más grandes, son cada vez más duraderos y son cada vez, bueno, pues, más repetitivos, pasan con mayor frecuencia. Y así en los últimos años vamos viendo que poco a poco pues, van viendo más cosas que son un poco inusuales y te dicen, no, esto ya pasó, no es verdad. No con esta duración, no con esta recurrencia, no con esta intensidad. Y estamos viendo, bueno, la Ana de Valencia, los incendios de León. Un incendio en sí mismo no es, bueno, de León, de Zamora, de Orense, de Salamanca, de toda esta zona de aquí precisamente, León particularmente fue bastante castigada. Un incendio en sí mismo no es un evento climático, pero lo que sí que es el evento climático es lo que se llama el latigazo hídrico, que es en la primavera llovió mucho, surgió mucha vegetación, esos días luego hizo un calor impresionante. Yo estuve en León justo la semana antes de los incendios y teníamos 40 grados durante el día y no bajamos a 25 grados por la noche, con lo cual todo esto se seca, un montón de combustible, etc. O las lluvias intensas que hemos sufrido en el oeste de la península, particularmente en Andalucía, a enero de este año, que es una época inusual para este tipo de lluvias, ¿no? ¿Qué se creen que va a pasar? ¿No? En los próximos años nos vamos a ir viendo cada vez más eventos de estos, cada vez más catastróficos. Ahora mismo se está empezando a formar un nuevo evento del Niño cuando no han pasado ni 3 años desde el último. Normalmente tardan entre 7 y 11 años en producirse el siguiente. Vamos a tenerlo 3 años después, que además amenaza con ser un superniño. Eso va a hacer que las temperaturas del verano del año 27 van a ser altísimas. La temperatura total del planeta va a pegar otro subidón. Ahora estamos en 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales, vamos a ir a 1,7. Vamos a ver temperaturas en algunas ciudades de España que van a estar ya en los 45, 46, 47 grados reales a la sombra. Es decir, que son temperaturas ya muy peligrosas, aparte del efecto que tiene la vegetación. Vamos a ver un Mediterráneo al rojo, vamos a tener un riesgo de nuevas tormentas, de nuevas dañas. Esto va en esta trayectoria. Simplemente un recordatorio de que hay una crisis ambiental muy seria y que esta crisis ambiental no espera. Porque por supuesto hay que tomar medidas, además de todos estos problemas que tenemos de acceso a los recursos. Pase lo que pase, no vamos a volver a la normalidad. De hecho, esta ilusión en la que vivimos estos días de que no pasa nada se va a romper durante las próximas semanas. Si no hay un milagro, y aún así vivíamos con una situación de recesión económica fuerte. Esto que ven aquí es cómo ha evolucionado en los últimos años la producción de diésel en las refinerías del mundo. Y como ven, pues iba más o menos creciendo, en la crisis del 2008 cayó, luego volvió a subir, y en el periodo que va del 2015 al 2017 se mantuvo entre los 26 y 27 millones de barriles diarios. Y ya en el año 18 empieza a bajar, el 19 el 20 se estrella por la COVID, y se mantiene baja el 20, el 21, luego pues vamos llegando al diciembre del 22, diciembre del 23, que parece que ya remonta, pero no, vuelve a decir para abajo. Y esto es hasta septiembre del año pasado. Tengo que actualizar esta gráfica. Ahora mismo se produce entre un 10 y un 15% menos de diésel de lo que se producía en esos años. Perdón, en septiembre del año pasado se producía entre un 10 y un 15% menos de lo que se produjo entre el 2015 y el 2017. Ahora no sé en cuánto se está produciendo, seguramente muchísimo menos. Hay muchos países en América Latina y en África que están teniendo problemas de acceso a los combustibles, y particularmente al diésel, por ejemplo.
Bolivia o Nigeria, que son los principales proveedores de petróleo de España. Hay problemas recurrentes desde hace años de acceso al diésel. Pues basta, como no pasa aquí, no nos importa. Y ahora, que encima justamente ha desaparecido ese petróleo del Golfo Pérsico, que es el mejor para hacer diésel, los problemas se van a incrementar. Y el diésel es la sangre de nuestro sistema económico. El diésel es transporte, lo que es camiones, pero también son los barcos que utilizan un combustible parecido al diésel, es el queroseno de los aviones, etc. Diésel es maquinaria, diésel es agricultura, porque es con lo que funcionan los tractores, las cosechadoras, y diésel es minería. Tenemos un problema muy serio aquí. Y esto solo puede agravarse dentro de los próximos años. Encima, todo el modelo de transición que se ha planteado es un modelo que demanda muchísimos materiales que no son abundantes en el planeta. Alicia Valero, que es una catedrática de la Universidad de Zaragoza, que también participa en este tour, ella con su grupo ya hace unos años identificaron todos estos elementos químicos de los cuales no es suficiente en el planeta si todo el planeta tuviera que hacer la transición energética al modelo renovable eléctrico e industrial a la vez. No es suficiente. Algunos de estos elementos encima ya están llegando a sus fases de declive, es decir, también llegan a un máximo de extracción y empiezan a caer, con lo cual hay una disponibilidad decreciente. Está pasando con el cobre y con la plata. Con lo cual vamos a tener problemas más grandes y encima más agravados por el problema de la falta de diésel. Encima, una parte importante de las razones de las últimas guerras que estamos viviendo tiene que ver con el acceso a los recursos. Ya hace un tiempo que estamos viendo guerras por los recursos. Es verdad que ha habido muchas guerras por los recursos a lo largo de la historia, pero ahora el tema de los recursos suele estar muchas veces encima de la mesa, ¿no? Por ejemplo, en Gaza, una de las cosas que ha hecho Israel es apropiarse de los yacimientos de gas que estaban en aguas territoriales de Palestina, en la zona de Gaza, porque evidentemente les hubieran podido dar una balanza económica importante a Palestina, y ahora ellos se lo están aprovechando y son ellos los que lo van a explotar. En Ucrania, bueno, es conocido que desde los años 90 la CIA preparó un plan para desatar a Rusia en una guerra que no pudiera ganar, con el objetivo de que hubiera un colapso del sistema y dividir Rusia en 6 países diferentes, porque siempre se ha preocupado muchísimo la gran disponibilidad de recursos naturales que tiene Rusia y la potencia que eventualmente le puede dar, sobre todo si se aliaba con Alemania. El Sudán del Sur, ya llevamos unos cuantos años de guerra, pues es un país que tiene petróleo, es el tercer productor más importante de África, y bueno, pues hay un conflicto claramente desatado por esto. Y en Níger es un caso curioso. Níger es un país que produce uranio. Francia sacaba el 40% del uranio que consumía de Níger. Hubo un golpe de Estado en agosto del año 23 y echaron a los franceses, porque además la extracción de uranio allí es muy contaminante. Se estima que en la zona de las minas la extracción de uranio está causando un 20% de leucemia infantil. Imagínense lo que es vivir en los sitios. Y además lo pagaban por un precio irrisorio. Francia ha intentado varias cosas para intentar recuperar el control de Níger, intentó montar una coalición de países africanos para atacarlos y demás, no les sirvió tampoco. Hubo más golpes de Estado contra los franceses. Y ahora el gobierno de Níger lleva semanas denunciando que Francia está preparando una gran invasión, una gran ofensiva para invadir Níger. Y de hecho yo creo que no lo han hecho por todo el follón que hay en Irán. Pero Francia está preparada para invadir Níger porque para ellos el acceso al uranio de Níger es crítico. Y este es el mundo en el que vivimos, un mundo en el que cada vez va a haber una competencia más salvaje y más feroz por los últimos recursos que quedan. ¿Qué podemos hacer? Es un poco el momento culminante de la charla, ¿no? No podemos hacer nada, nos cortamos las venas. Bueno, pues no, claro que se pueden hacer cosas, pero las cosas que podemos hacer, las cosas que hay que hacer, son cosas que son poco convencionales, es salirse un poco, o mucho, del camino marcado. A nivel tecnológico somos capaces de aprovechar la energía renovable de manera no eléctrica, no con el objetivo de sustituir el consumo eléctrico, sino complementarlo en aquello que el eléctrico no puede hacer. Son tecnologías que conocemos desde hace muchísimo tiempo, puestas al día con materiales modernos, y son tecnologías que tienen además mejor rendimiento, menos impacto ambiental. Son tecnologías que no dependen de materiales escasos, ni de patentes que no tenemos. Son mucho más fáciles de instalar, de mantener y de desmantelar al final de su vida útil, y además generan riqueza localmente. Diríamos que tienen todas las ventajas excepto una, que no permite mantener la ilusión del crecimiento infinito de un planeta finito, porque tú tienes que vivir de acuerdo con los ritmos de la naturaleza. Seguramente pueden producir suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero el problema es que no pueden satisfacer la codicia de unos pocos. Hace falta un cambio en la sociedad, y esta es
el punto más importante de esta charla. Todo tiene que girar en torno a lo local. Todo tiene que girar en torno a movimientos organizados en la base. Porque no vamos a poder mantener este sistema económico que se basa en el crecimiento infinito en un planeta que es finito. Tendremos que hacer un cambio social, no es tecnología lo que necesitamos. Ya está bien de poner énfasis en la tecnología está bien, pero realmente en medio de todo este follón que estamos y de esta aceleración de los problemas que ahora tenemos a la vuelta de la esquina, que mañana puede empezar a haber problemas de acceso a la gasolina, al diésel, a todas las cosas que necesitamos en nuestro día a día. Vamos a esperar que se produzca un milagro tecnológico mañana porque nos vendría muy bien. El cambio que se necesita es un cambio social. Tenemos que establecer redes de protección locales, tenemos que hacer comunidad. Yo siempre digo lo mismo, no podemos permitir que el hijo de nuestro vecino pase hambre. Yo creo que este es uno de los puntos más claros. La producción de alimentos tendrá que ser agroecológica, no vamos a poder depender de estos insumos químicos basados en el petróleo, el gas natural, que cada vez van a ser más escasos, sobre los cuales hay cada vez más competencia. Tenemos que ir a otros modelos de agricultura que realmente sean verdaderamente sostenibles. La producción tendrá que ser planificada atendiendo a las necesidades de la gente, poniendo a la gente en el centro y sobre todo lo local. Y los modelos de consumo van a tener que favorecer la resiliencia y la sostenibilidad. Tenemos que ir a modelos de consumo diferentes que realmente permitan que las cosas sean sostenibles, que se puedan seguir haciendo indefinidamente en el tiempo. Al final de todo esto, el punto que es más clave de todo es que tiene que haber un cambio en el modelo económico y social. Y eso implica que no podemos mantener el capitalismo, porque el capitalismo es un modelo económico basado en el crecimiento infinito, lo cual es imposible en un planeta finito. Decía el biólogo Edward Abbey que crecer por crecer es la ideología de un tumor. Y yo a esto añado, y la del Ministerio de Economía. Y este es el problema, todas nuestras políticas económicas están orientadas al crecimiento, nadie contempla la posibilidad de tener crecimiento, y el crecimiento va a empezar a ser físicamente imposible. Aparte por los problemas ambientales, por falta de estos recursos que estamos consumiendo para los cuales realmente no hay alternativas. Aquí no se trata de un tema de conciencia ambiental, se trata de adaptarse a una situación de penuria y escasez material que si la manejamos bien, si hacemos las cosas de manera eficiente, poniendo el énfasis en la satisfacción real de las necesidades, podríamos hacerlo de una manera muy satisfactoria. Hay estudios que muestran que podríamos vivir con un nivel de vida muy semejante al actual, consumiendo la 10ª parte de la energía y materiales que estamos consumiendo ahora mismo. Y eso sí que lo podemos garantizar con los medios de producción renovable, eléctricos y no eléctricos. Pero implica un cambio en la manera de consumir, implica un cambio en la manera de organizarse. Y este es el motivo principal de esta charla, hacer entender a la gente de que seguir por el camino que seguimos lo que nos lleva es a la miseria, a la escasez y a la autodestrucción. No va a haber una salida a esta crisis. Da igual el tiempo, da igual si lo de Ormuz se supera mañana y solamente tenemos una gran recesión más grande que la del 2008, pero bueno, tenemos un bache, estamos más fastidiados y seguimos la misma trayectoria descendente. Recuerden, la producción de petróleo y de gas va a seguir bajando en los próximos años, acabará haciendo la del carbón, la del uranio lo está haciendo, la del cobre, la de la plata, pronto la del litio, la del cuarto. Esto no se puede mantener. Esto nunca se ha podido mantener. Esto nunca fue normal. Y lo que está pasando no es normal, y lo que viene, si no lo gestionamos correctamente, tampoco será normal. Ahora es el momento de actuar. No podemos esperar. Esto ya lo tenemos encima, hay que adaptarse. No sabemos lo que va a pasar en el futuro. Es verdad que tenemos muchas incertidumbres, pero está claro que estamos llegando a un punto de ruptura donde las cosas van a ser mucho más difíciles en el futuro. No podemos continuar por donde vamos. Nadie va a venir a salvarnos y no podemos seguir haciendo las cosas como las hacíamos. Nadie va a arreglar esto. Tenemos que ser nosotros y nosotras mismas las que tomemos las riendas de la situación y nos preparemos para lo que viene, adaptándonos lo mejor que podamos allá donde estemos. Podemos hacerlo, hay manera de hacerlo, hay tecnología para hacerlo, hay capacidad y conocimiento para hacerlo. Tenemos que hacerlo. Esto es lo que os quería contar. Gracias por vuestra atención y si me queréis hacer preguntas estoy a vuestra entera disposición. Muchas gracias. Quería preguntar sobre la inteligencia artificial, que la has metido aquí en la ecuación de la energía y yo en realidad no me he enterado muy bien
¿cómo está intrincada la inteligencia artificial con todo este sistema? Mira, la inteligencia artificial se sabe que en el modelo de explotación de inteligencia artificial que se ha fomentado por las grandes compañías americanas es un modelo que consume muchísima energía, consume mucha agua, como esta, mucha más, ¿vale? Y consume muchos chips. Por los centros de datos consumen discos se queman y demás. Básicamente se ha utilizado la excusa de, como vamos a instalar muchos centros de datos, necesitamos instalar todavía más potencia eléctrica y demás, ¿no? Esto ha sido la justificación que se ha utilizado. Entonces, por una parte está el tema de, bueno, se ha hecho una previsión de que esto se va a expandir, porque hay una previsión de que el negocio se va a inflar, aunque todavía no se acaba de entender muy bien cuál es el modelo de negocio, porque han intentado diversos modelos de negocio y de manera de ganar dinero. Lo que sí que te puedo decir es que las compañías que se dedican a esto en conjunto están perdiendo más de 100.000 millones de dólares cada año. Estamos en unos niveles de pérdidas bestiales y además tienen una burbuja de apalancamiento brutal. El factor de apalancamiento, me decía otro día un profesor de economía de la Facultad de Economía de Valladolid, que ahora mismo están en un factor 56. Una 56 que es mucho más grande de lo que tuvieron las hipotecas subprime. Entonces es un burbujón financiero impresionante. Entonces eso hace que estas empresas estén en una situación de muchísima vulnerabilidad. Porque en el momento que empieza a haber turbulencias económicas, lo que pasa es que los inversores lógicamente no quieren perder su inversión, empiezan a ver que es una inversión muy peligrosa y que piden que les devuelvan su dinero y entonces eso lleva automáticamente a la caída de estas empresas. Atención, yo no estoy diciendo que la tecnología en sí misma sea un bluff. La tecnología yo creo que se puede mejorar, se pueden mejorar los sistemas de entrenamiento para hacerlos mucho menos costosos. Ahí Deep Blue mostró que se podía hacer una cosa mejor a nivel de ingeniería, digamos. Pero lo que es el modelo financiero de estas empresas. Estas empresas realmente van a reventar y se ha metido muchísimo dinero, por lo cual imagínate además el efecto amplificador que tendrá el estallido de esta burbuja, como de otras que hay, porque hay varias burbujas en este momento. Voy a dejar un momento que dejo el vaso. Venga, ¿alguna otra pregunta? Buenas tardes. Lo primero, enhorabuena por la charla. Enhorabuena. Nos has contado, muy útil, aunque yo sinceramente lo llevo escuchando muchos años. Demasiados. Hombre, no todos los años había una realidad, ¿eh? No, pero, ¿sabes? Yo hace 25 o 30 años ya he oído algunas de las cosas que has contado. Entonces, yo siempre he hecho la misma pregunta. Tenemos que hacerlo, no podemos esperar, esto que pones aquí. Podemos hacerlo, tenemos que hacerlo. La pregunta es, ¿cómo? Claro. ¿Cómo nosotros? Es decir, ¿cómo lo hacemos? Bueno, dos cositas. Antes Concha mencionó el informe de los límites de crecimiento. En su momento fue muy denostado, que se tergiversaron cosas que estaban en el informe, que lo decía. En plan, el petróleo se acabará en el año 86. No ponía eso en el informe, pues es absurdo porque era incompatible con las curvas que ellos daban. En el informe de los límites de crecimiento, los peores escenarios, ellos tenían todo un juego de escenarios, no solo uno. En los peores escenarios ellos veían un colapso de la civilización industrial hacia comienzos de los años 20 de este siglo. Entonces, una cosa es lo que dice la gente, otra cosa es lo que dice realmente la ciencia y lo que dicen los cálculos que se hicieron. Valentin Haber, por ejemplo, preveía que se llegaría al máximo de extracción de petróleo en el año 2000. Fue en el año 2005. Tampoco me parece que fuera tan desencaminado con una previsión que se hizo en el año 71. Otra cosa es que luego se metió el fracking y otras cosas para intentar compensar con sus limitaciones, como se ha visto en el caso del diésel y demás. En todo caso, hace muchos años que sabemos que esta civilización es insostenible, hace muchos años que se está diciendo, oye, tenemos que cambiar, porque si no nos vamos a pegar. La diferencia con el momento actual es que hasta ahora estábamos subiendo la montaña rusa, y ahora estamos aquí, empezando a bajar. Todavía no, estamos empezando a sentir el vértigo, pero ya estamos arriba. Eventualmente, si se dan una serie de circunstancias que parecen bastante poco probables hoy en día, esto puede aguantar un año o dos, no, pues que no aguanta más. Pero yendo al de hoy, otra pregunta que me plantea es el cómo. Y voy a entender el cómo no es fácil. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto de un sistema económico que funciona de cierta manera y es muy difícil salirse de él. Las personas que están aquí pues tendrán sus quehaceres diarios, sus quehaceres cotidianos, tendrán su trabajo, sus actividades y no pueden dejarlo todo de un día para otro, eso es evidente.
La pregunta que se tendría que hacer todo el mundo aquí es, si mañana empieza a faltar diésel, empieza a faltar gasolina, y empieza a haber tanto aluminio, y empieza a disminuir la producción de cemento, y no tengo fertilizantes, y cada uno que lo mire en su sector, ¿cómo me va a afectar esto a mí en mi actividad profesional? Y la siguiente derivada es, y cuando empiecen a faltar alimentos en el supermercado, medicamentos en las farmacias, ¿cómo me va a afectar esto? Porque este es el tipo de curva que vamos a seguir. Yo tampoco tengo una bola de cristal para decirles que mira, mañana a las 3 para tumba. Lo que sí que veo es que lo que ha hecho el señor Trump ha acelerado un proceso que todavía iba a llevar su tiempo. Yo llevo muchos años hablando de estos problemas, además con la intención justamente de fomentar un cambio en las comunidades, de entender que hay que hacer las cosas de manera resiliente. Por desgracia, este señor se nos ha comido 5 o 10 años. Lo que tenía que suceder en los próximos 5 o 10 años de manera progresiva, ahora va a pasar de golpe, porque además, con el daño que se ha causado, no se va a poder recuperar el nivel de producción de petróleo y de gas y de muchas de las materias, que tampoco sería deseable, no olvidemos que tenemos el problema ambiental. ¿Cómo se hace esto? Mira, hay una cosa que me dijeron el otro día, que hice una charla un poco de preparación en Figueras, hace 3 días, y una persona al público que lo dijo muy clara: tenemos que creernos esto. Tenemos que actuar conforme con esto. Yo también en muchos casos lo que digo a la gente es, si no queréis no hagáis nada. Pero cuando empiecen los problemas comenzad a adaptaros. No esperéis que se resuelvan solos. Es un poco lo que dice ahí. Nadie lo va a arreglar. Que nadie espere que venga alguien que regrese. El gobierno de España, como es lógico, tomará medidas para intentar paliar estos problemas, pero no van a salir del paradigma habitual. No van a salir la idea de que después de esta crisis volveremos a la normalidad, que es este tipo de cosas que siempre se repite. Se van a ir tomando parches sectoriales al mismo tiempo que va a haber una disminución de la actividad y por tanto va a haber una disminución de los ingresos del Estado y por tanto va a haber menos recursos cada vez para hacer menos cosas. Y vamos a entrar un poco en esta espiral. Y insisto, da un poco lo mismo si es ahora mismo, si es dentro de 5 meses, si es dentro de un año, tampoco tenemos un margen mucho más amplio de tiempo. Entiendo que hacer los cambios es muy difícil. Es muy difícil, es difícil para mí y es difícil para todo el mundo. Yo creo que lo más importante es entender que esto va a pasar. Y a partir de que las cosas pasen y cada uno y que cada una haga una reflexión interna de, vale, cuando pase esto, hago esto. Yo una cosa, hay una receta que yo siempre he dado a lo largo de los años es, yo entiendo las ciencias sociales, es muy difícil conseguir un cambio, ¿vale? Pero ponte citas, ponte marcas. Cuando pase esto, hago algo del otro. Cuando pase esto otro, hago algo del otro, ¿no? Cuando me bajen el sueldo un 20%, me monto un huerto. Cuando me lo bajen un 30%, empiezo a dedicarme más a actividades locales y a hablar con la gente. O sea, poco a poco, ir invirtiendo más en tu vida a medida que ves que se te da la vida, pero sobre todo, márcate citas, porque si no, lo que va pasando es que las cosas se van deteriorando y tú las vas aceptando y cada vez estás peor. Y al final no sabes cómo has acabado la miseria más absoluta. Entonces yo creo que en ese sentido poner puntos un poco de parada, de decirlo, de reflexión, decir, bueno, ¿qué es lo que estoy dispuesto a aceptar? Hay mucha gente, mira, ahora mismo, antes de todo esto, yo por ejemplo veo lo que pasa en Madrid o Barcelona, que es donde yo trabajo, en Barcelona, hay clarísimamente una degradación social muy importante. La vida en Barcelona es cada vez más dura, los precios de los alquileres son muy altos, los salarios son cada vez más bajos y más precarios. La gente, los jóvenes, no se pueden independizar, ni San Dios profundo, y su problema que se va extendiendo además para todo el Estado, no solamente Madrid y Barcelona. Y poco a poco la gente va viviendo una situación más misérrima. Ahora con esto, ese proceso se va a acelerar. Y la gente también tiene que pensar en qué momento me voy de Barcelona, en qué momento me voy de Madrid, en qué momento me voy de mi trabajo de marketing. Yo creo que eso desde el primer momento, pero bueno, sigo. ¿En qué momento yo digo, mira, tengo claro que hasta aquí llego? Porque esa es la parte más difícil, la parte psicológica. La parte de qué hacer en concreto, eso al final resulta ser mucho más fácil de lo que nos pensamos. La cuestión es ponerse. También es verdad, yo no voy a hacer una invitación a que la gente asalte lo rural, que lleguen sin saber, como un elefante en una cacharrería, a alterar las maneras de hacer de la gente que vive en estos entornos, ¿no? Pero sí que se planteen cosas como cómo poco a poco voy basculando mi vida hacia una vida más resiliente y sostenible, pero no por conciencia, por necesidad. Pero tampoco tengo la respuesta, es decir, no es algo sencillo. Es una pregunta, como usted lo ha dicho, recurrentemente planteada y también difícil de responder precisamente porque
atrapados en las inercias de lo actual, no tenemos la capacidad de preparar aquello de lo necesario para un futuro que, por desgracia, es cada vez más inmediato. Porque lo que realmente cambia todo es el nivel de desastre que ha realizado este señor. Porque esto realmente es muy fuerte. O sea, piensa que los porcentajes que estamos hablando, esto no va a ser una crisis más, esto va a ser una sacudida muy fuerte, que ya veremos cómo saldremos de esta, ¿no? Yo no creo que España vaya a colapsar ni nada de eso, pero sí que evidentemente sufrirá una caída bastante fuerte y bueno, nos va a obligar a repensarnos un poco, o mucho. Bueno, tengo una pregunta y una reflexión. Por no darme una reflexión, la pregunta es: todo esto, el Estado y los políticos no tienen un plan estratégico, no hay una visión a nivel del Estado aquí o a nivel del Estado en otros estados, o no se quiere declarar, o no, ¿por qué no se apoyan en vosotros, en los investigadores? Y la reflexión. Bueno, esto has puesto un mundo en una visión bastante tenebrosa. Para quien quiera asustarse más, pues hay un libro, Amenazas, de Muriel Rubini, que habla de estas cosas medio ambiente, que es lo peor que tenemos ahora, pero también de las desigualdades, que cada vez vamos a más, los flujos migratorios, etcétera, etcétera. Esto ha aumentado de los shocks de falta de oferta en materiales, en energía, al final devienen en colapsos y en estanflación. La estanflación es lo peor que puede pasar y estamos a punto de llegar. El tema de económico, de deuda y demás, pues es algo que no solo la burbuja y otras, pero estamos a las deudas soberanas que se entonces, la agregada pública, privada, etcétera. En fin, sería muy largo, pero mi pregunta sería esa: ¿por qué no hay planes estratégicos? ¿Por qué no hay una visión coordinada e integrada? Gracias. ¿Usted se cree que si yo supiera eso estaría aquí? Yo creo que hay una dificultad muy grande para aceptar un cuestionamiento del estatus no profundo. Es decir, no se puede hacer cuestionamiento. Yo a mí alguna vez me he encontrado hablando con técnicos, incluso en un nivel alto de los ministerios, incluso con alguna instancia política de cierto fuste, digamos. No se puede cuestionar el capitalismo. Yo lo hago muy abierto y directamente, pero no se puede cuestionar el capitalismo. Entonces, no vas a encontrarte jamás ningún plan estratégico que contemple el fin del capitalismo. Esto no va a suceder. De hecho, mira, hace unos años, hace ya unos cuantos años, en Cataluña había lo que llamaba la perspectiva energética de Cataluña y tal, y allí, bueno, pues la que hicieron en el año 2020, ellos contemplaban la posibilidad de que llegara el pico de máxima extracción de petróleo y las consecuencias que tendría y lo estudian con cierta profundidad. En la revisión que se ha hecho ahora por la Provincial, que ya no la ha hecho el CAEN, el instituto propio que tiene público, la Generalitat, sino que lo ha hecho una empresa externa, todo eso se va a perder de un plumazo. No se puede hablar sobre lo que está pasando, es que cada vez existe un mayor control político sobre el relato, y es un control en el que lo que es fundamental es no cuestionar el capitalismo. Y yo me he encontrado a veces hablando con gente a un nivel alto que entienden bien estos problemas, los entienden muy bien, saben muy bien que son así. Pero son incapaces de dar una respuesta política porque es inaceptable. Es inaceptable por el poder económico y por tanto saben que si intentan hacer eso es un suicidio. A pesar de eso, de vez en cuando van saliendo destellos. Pedro Sánchez presentó hace unos años un documento que se llama España 2050. Como dicen los jóvenes, no voy a hacer spoiler, pero búsquenlo. Y miren las cosas que se dicen ahí dentro. Y verán cómo, bueno, algo va permeando, algo se va diciendo, aunque la dificultad mayor es que no se puede cuestionar el capitalismo. Es que si haces eso, es un suicidio político y personal. Y nadie está dispuesto a hacer eso. Incluso la gente que lo conoce, que tampoco son tantos, que también hay que decirlo. Y por eso estamos en la situación en la que estamos, claro. Por eso mismo tampoco cabe esperar que nadie venga a arreglar nada. Hay que decir, aquí lo que se van a proponer, como es lógico, por este gobierno o por cualquier otro que venga, da igual, van a ser parches, van a ser medidas conducentes a intentar, bueno, contener problemas sectoriales siempre bajo la hipótesis
de que se va a volver a la normalidad entendida como la situación de disponibilidad de recursos anterior. Y eso no va a pasar. La disponibilidad de recursos va a ir bajando porque además lo que está empezando a ver es claramente una competencia entre los grandes países del mundo por los recursos que quedan, porque empiezan a tener problemas ellos de abastecimiento de estos recursos. ¿Y alguien se cree que van a dejar algo para España? Yo creo que también eso hay que ser un poquito realistas. Fijaos lo que nos pasó con las mascarillas cuando la pandemia, que Alemania nos la tomaba, ¿no? Pues imaginar lo que pasará ahora con el diésel o con el queroseno, es que vamos, yo creo que hay que ser un poco sensato también sobre eso. Nadie lo va a reconocer y la idea es, no, aguantas, que ya lo arreglamos. Bueno, pues bueno, yo eso lo veo peligroso, porque no veo que haya una idea clara de salir de la crisis, porque salir de la crisis implica salir del capitalismo y eso es inaceptable. No estoy de acuerdo contigo, bueno, cuando dices que Trump fue el que yo para mí, por las informaciones que tengo, son más bien los sionistas, sí, claro, los que... Y luego aquí hablamos de nosotros, Francia, España, Italia, esto. Pero hay muchísimos países en el mundo, continentes, que viven en la plena miseria, críos que trabajan en minas de cobalto, me parece que es en el Congo. Y bueno, aquí de lo que se trata más bien, o sea, lo que hacemos en general, yo ya he pasado un poco de eso, pero te hacía también, ir a comprar a Zara o a la otra, a la última moda. Y me parece a mí que consumir, que haya más electricidad, más petróleo, más todo eso, es ir al rollo. Sí. Y los que eran realmente ecologistas eran nuestros abuelos, o sea, los míos, los que vivían en el pueblo en Aliste. Esos aprovechaban todo. Y nosotros lo único que hacemos es despilfarrar. Yo me encuentro ahí en los contenedores, muebles, ropa, incluso lavada, o sea, un despilfarro. Y no está la mentalidad de no voy a consumir. No, voy a consumir más aparatos eléctricos, más esto, más lo otro. Y los demás, que les tengo ya. O sea, y en realidad no somos más que esclavos. ¿Por qué? ¿Para qué vives? ¿Para trabajar? Si tienes un piso que te lo has podido comprar, bueno, pero como tengas que alquilar, hay un filósofo economista francés, que seguro que lo conoces, que se llama Frédéric Lordon, que lo dice claramente, que no somos más que rehenes del capital. Varias cuestiones sobre lo que he comentado. Está cierto, lo he comentado de pasada, es decir, el tema de la escasez de petróleo en Estados Unidos es un driver, aparte de las cuestiones religiosas escatológicas, lo dejo ahí por no entrar, pero estoy completamente de acuerdo. O sea, yo creo que Estados Unidos ha visto arrastrado esta guerra absurda por esta visión escatológica que tiene Israel, que es una visión completamente alucinada y, bueno, pues evidentemente supremacista y todo esto. Respecto a lo que dice, completamente de acuerdo, que además en esta situación, ya antes y más en esta situación, donde va a sufrirse con mayor intensidad es en el sur global. ¿Dónde cree que van a faltar los alimentos? En el sur global. Aquí se pondrán más caros, allí directamente no habrá y pasarán hambrunas y las consecuencias de lo que ha hecho el señor Trump va a suponer probablemente la muerte de millones de personas. Dicho todo lo cual, todo lo que usted ha dicho del consumismo y demás, que yo también lo he pasado un poco por encima, el tema este de que tenemos que cambiar el modelo de consumo y demás. Todo lo que dice usted es cierto y esto está muy bien hasta ayer, porque como aquel que dice, pero ahora hemos pasado esta pantalla. Porque ahora estamos empezando a hablar de esta supervivencia y aquí directamente es nuestra supervivencia, aquí y en el ahora, porque aquí las cosas se van a poner difíciles. Y no nos engañemos, nos tendría que haber preocupado. Lo de los niños que mueren entrando en agujeros para sacar cobalto en las minas del Congo, para que nuestros móviles y demás, pues esto evidentemente nos tendría indignado la gente que inhala vapores tóxicos en las fábricas textiles de Bangladesh o en las fábricas de chips en China. Todo esto evidentemente nos tiene que haber preocupado, pero se ha preocupado de aquella manera. Pero es que ahora ya vamos a una situación diferente. Y en ese sentido también yo digo, en el momento en el que estamos, en el que ya no valen tantas falsas soluciones, también una cosa que puede ser positiva precisamente para estos países es que nosotros dejemos de extraer materias primas y exportarlos. Esto siempre ha sido así, pero es que ahora por fuerza va a tener que dejar de pasar. Insistir en el modelo anterior de vamos a hacer más aerogeneradores y placas fotovoltaicas no sé qué, que llevan plata, que llevan cadmio, que llevan litio, que llevan no sé qué, y dices, bueno, a lo mejor no es eso lo que tenemos que hacer. A lo mejor tenemos que apostar por modelos mucho más lógicos, más resilientes, con materiales cercanos y mucho más adaptados al entorno.
Porque es que además ahora incluso ya va a ser una cuestión de nuestra supervivencia, ya ponernos desde el punto de vista más egoísta. Sin duda, tal como ha funcionado el sistema, lo que ha habido es una gran explotación y miseria y asesinatos y contaminación en los países del sur global. Ahora, parte de esta mierda que hemos generado nos viene a nosotros. Y no nos engañemos, si viene gente aquí es porque ahora nos afecta a nosotros. Mientras afectaba a otros nos importaba pero menos. Ahora nos empieza a importar pero más. Pero por lo demás, completamente de acuerdo con lo que dice usted. Hola, buenas tardes, Antonio. Solo una cuestión. ¿Te importaría comentar algo? Porque vivimos en Zamora y estamos en una provincia eminentemente agraria, agrícola. ¿Te importaría comentar algo sobre el concepto de soberanía alimentaria y cómo podemos traerlo a colación en esta situación? Sí, pero es importante. A mí me gusta recordar que yo estudié física. Es decir, que está bien, que puedo hacer algún comentario dentro de mis limitados conocimientos, pero bueno, que sí, que un poquito. A ver, en relación con la producción de diésel, el gasoil y con los costes energéticos de la carga de cereales de secano. A ver, hay una cosa que está clara, que decir, uno de los problemas que cualquiera se puede dar cuenta, uno de los problemas que tenemos es hasta qué punto es sostenible nuestro sistema alimentario. ¿Producimos suficiente alimento para alimentarnos a nosotros o dependemos de alimentos que vienen de otros sitios o que se cultivan con técnicas que no son sostenibles? Entonces, hay una cuestión primera que es aquel de la suficiencia alimentaria, la autonomía alimentaria, la capacidad de ser capaz de autoabastecerse, pero hay una cosa que va mucho más allá, que es la soberanía alimentaria, que es que realmente la población pueda tomar decisiones sobre su propio sistema alimentario. ¿Qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer? Intentando atender a las necesidades de la gente. La gente de aquí, y además buscando obviamente mantener la sostenibilidad, es decir, que las cosas se puedan seguir haciendo igual en el futuro. Uno de los problemas que tenemos al inmediato, que yo estoy seguro que los agricultores aquí ya lo están experimentando, es que empieza a haber problemas con el suministro de fertilizantes, sobre todo nitrogenados, porque esto se ha empezado a cambiar. En las próximas semanas este problema se va a agudizar. En Estados Unidos ya están diciendo que va a faltar entre el 25 y el 35% de los fertilizantes que normalmente usan en una campaña normal. Y aquí yo creo que vamos un poco por el mismo camino, porque va a ser difícil garantizar una producción como la había antes. Sobre todo en una situación de fuerte competencia mundial y China no se está quieta. Y ellos necesitan muchos fertilizantes y los están cogiendo, como es normal. Con lo cual aquí tenemos un problema muy serio. El otro problema que va a afectar mucho al sector agrario es el del diésel. Porque, como he dicho antes, de las primeras cosas que faltan, primero es el queroseno, que ya está empezando a faltar, lo siguiente es el diésel. Primero faltan, si es que yo sí que les diría, miren imágenes de lo que está pasando ahora mismo en Japón, en Australia, en Tailandia, en la India, en todos los países de Asia, porque esto es lo que viene hacia Europa. Y ahora mismo empieza a haber problemas en algunos países de Europa, no tan serios como los de aquí, pero bueno, la cosa está empezando a calentarse. Entonces, ahora imagínense cómo puede funcionar el sistema agrario español actual si no tienes suficiente diésel, pues para los tractores, las cosechadoras y demás. ¿Cuál va a ser la baja disponibilidad de diésel en España? Es muy difícil de saber. Es muy difícil de saber porque España tiene una particularidad respecto a los otros países de Europa. En Europa, durante los últimos 16 años, se han cerrado como el 40% de las refinerías porque se consideraba que no eran rentables y que era más rentable importar pues diésel y otros productos refinados de países que lo hacían más barato, por ejemplo Rusia, y ahora lógicamente nos lamentamos, y otros pues ahora venían del Golfo, que justamente lo que ahora se ha interrumpido. En España, sin embargo, se han mantenido abiertas las refinerías y de hecho España tiene capacidad de refino más que suficiente para producir, a partir de petróleo crudo, si le llega, esa es la otra cuestión, produce más diésel y más gasolina que necesita. No produce suficiente queroseno porque es un país muy turístico, vuelan muchos aviones y no nos llega con el queroseno que se puede refinar con el petróleo que importamos. Pero de hecho España exporta gasolina y diésel a otros países. Con lo cual, a priori, en tanto que tú garantices el flujo de petróleo crudo, que siempre es más fácil de conseguir que el de destilados, hay más tortas por los destilados que por el petróleo crudo, podrías aguantar un poquito mejor, y es un poco en esto yo creo lo que se basa el gobierno. En eso, y que tenemos reservas para 96 días en España, 96 días de consumo total, y no va a faltar todo el consumo. Por ejemplo, si faltase un 25%, por decir algo, pues puedes multiplicar esos 96 días por 4 y ya estás hablando de más de un año, ¿vale? El problema viene de que, no, claro, la gente esto no lo sabe, pero dentro de las múltiples directivas que se han aprobado en los últimos años a nivel de la Unión Europea, hubo una que se llamaba REPowerEU, que tenía un epígrafe. Esto se aprobó pues, cuando la época de la guerra de Ucrania, cuando empezó la guerra de Ucrania,
Y hay un apartado que básicamente lo que dice es que si algún país de la Unión Europea tiene problemas de suministro de alguna materia prima energética, el resto de países solidariamente contribuirán a cubrir su déficit. Con lo cual, el diésel y la gasolina que aquí tendremos de más, pues se va a ver rápidamente dividida por Europa, porque va a faltar en Francia, en Alemania, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo no creo que estemos en una situación en el largo plazo diferente del resto de Europa, y allí la escasez puede ser en torno al 40%. Con lo cual, yo no sé cómo se puede organizar un sistema agrario en el que falta el 40% del diésel. A ver, que al final estamos hablando de racionamiento, y yo siempre digo lo mismo, un racionamiento. Yo estoy seguro que cuando se hable de la palabra racionamiento, se va a decir que estas son decisiones que han tomado los técnicos, que es una decisión técnica, y es mentira. Y eso quiero insistirlo todo el rato. Un racionamiento siempre es una decisión política, porque tú dices a quién le das y a quién no le das o cuánto le das a cada uno, y eso es tu modelo de sociedad, el que tú tienes internamente. Imaginemos que por decir algo falta el 20% de los combustibles, por decir una cantidad. Si tú dices que le aplicas a todo el mundo una reducción del 20% con respecto a lo que consumía antes, estás diciendo que todas las actividades son igualmente importantes. Pero a lo mejor consideramos que la agricultura es más importante que otras actividades. O a lo mejor consideramos que es más importante la furgoneta de Amazon. Eso es los distintos modelos de sociedad que uno puede tener. Con lo cual, las decisiones de razonamiento siempre son de carácter político y no se pueden presentar de otra manera, porque es el modelo sobre el que tenemos. Volviendo a la pregunta, es un futuro muy complicado, porque yo además no creo, sinceramente, por desgracia, no creo que se le dé tanta prioridad al sector primario como se le tendría que dar. Porque es que nuestro futuro depende de eso. Dicho lo cual, recordemos que para ser sostenibles de cara al futuro, tenemos que tender a modelos agroecológicos. No se pasa del modelo actual a un agroecológico en 2 días. Y yo entiendo que hay una resistencia, como es lógico y natural, de los agricultores a pasarse a un modelo agroecológico, porque evidentemente estamos pensando en los modelos actuales de consumo y particularmente de distribución, porque lo que mata a los agricultores es la distribución. Entonces a lo mejor también hay que empezar a abrir melones que nunca se han querido abrir, como por ejemplo, bueno, pues a lo mejor los productos del sector primario se tienen que distribuir en mercados cercanos de manera más abierta y sin tener que depender a través de los grandes distribuidores con esa fijación de precios que hace y demás. Pero claro, todas estas cosas que digo son tremendamente polémicas, como es natural, porque al final todas estas cosas es poner en cuestión un modelo económico que está orientado a la maximización de beneficios, es decir, es poner en cuestión el modelo capitalista liberal en el que vivimos. Pero es que si queremos sobrevivir, lo que tenemos que hacer es darle la vuelta a esto como un calcetín. Entonces, para mí, la prioridad lógicamente tiene que estar en el sector primario, al mismo tiempo que se hace un esfuerzo para hacer una evolución hacia modelos de producción del sector primario que sean realmente sostenibles, que no son los modelos intensivos en diésel ni en marroquí, o sea, porque eso son cosas que van a escasear. No quiere decir que desaparezcan del todo, pero sí que habrá que empezar a adaptarse a una situación en la que va a haber menos. Al tiempo que miramos a ver cómo hacemos para garantizar la distribución de alimentos y de todos los bienes y las cosas que se están haciendo y plantearse que habrá cosas que no se van a poder mantener. Y hay que tomar decisiones que son muy duras. O sea, es que hay que darse cuenta de que cuando entremos en esas dinámicas, las situaciones van a ser muy difíciles. Y yo de nuevo digo, piensen cómo les va a afectar esto a ustedes, en lo que ustedes hacen, en su forma de vivir y en las cosas que ustedes utilizan y necesitan. Me doy cuenta que según el caso voy alternando entre el usted y el tú, me vais a acordar de esto. Bueno, tampoco contesta realmente la pregunta, pero bueno. Quizás un poco redundante con lo que acaban de preguntar, pero respecto... Respecto al biogás, me gustaría saber tu opinión sobre cómo se podría plantear en general a agricultores y ganaderos, porque desde las asociaciones posicionadas en contra de todos estos proyectos, cómo se podría plantear para que se den cuenta de que no es algo viable, sobre todo en momentos de crisis como el actual, sobre todo si ellos ven que les va a faltar diésel, diésel. Entonces, ¿cómo se les puede plantear que realmente no es una alternativa viable cuando realmente lo que vienen a producir supuestamente? El tema del biogás, hay una cosa, porque hay varias cuestiones, no es ambiental. Es decir, en algunos proyectos que yo he visto de plantas de biogás, de macroplantas, se está planteando mezclar diversos tipos de residuos. Y ya no son residuos de deyecciones ganaderas, sino que ahí se empieza a meter residuos de depuradoras,
que si residuos industriales y de todo tipo. Esto es una barbaridad y, por cierto, contradice no solo las leyes españolas, sino las directivas europeas que establecen que no se pueden mezclar residuos, pero igual, o sea, tiramos con estos proyectos para adelante. Pero luego está todo el tema, evidentemente, de las medidas para evitar la contaminación de los suelos, los escapes de gases, etcétera, etcétera, que siempre te dicen que lo van a cumplir, pero ¿qué pasa? Todas estas cosas cuestan dinero y eso hace que muchas veces sean negligentes, y ha habido muchos casos de negligencia cuando hablas de plantas muy grandes, ¿no? De todas maneras, hay el talón de Aquiles en lo energético económico, que es la parte que yo me fijo más, aunque la otra evidentemente es importante, es lo que más le suele preocupar a la gente, pero realmente este tipo de proyectos nunca son viables. No son viables por una cosa que es muy fácil de entender. Porque si tú traes los residuos a más de 30 o 50 kilómetros del sitio donde está la planta, automáticamente la planta es imposible que sea viable económicamente porque no es viable energéticamente. Porque su tasa de retorno energético, que es un término un poco técnico, baja demasiado y eso garantiza, teniendo en cuenta el resto de costes de la planta, que vas a perder dinero. Vas a perder dinero fijo. Con lo cual, la única manera de mantenerlo es mediante subvenciones. ¿Y qué sentido tiene que hacer una instalación que no te va a producir un rendimiento energético neto y que además vas a perder dinero con ella? Y es que es tan sencillo como, es que cualquiera que esté hablando de trasladar residuos, más depende de la orografía. Aquí como esto es llano, a lo mejor se puede llegar a unos 50 kilómetros. Pero que en el momento que intentas ir más allá de 50 kilómetros, pierdes dinero fijo. Y con 50 estás ahí en angustia total. Y según como sean las condiciones de lo que estés procesando, seguro que pierdes. Luego, evidentemente, la gestión del digestato, que evidentemente consume energía y dinero y demás. Y luego hay otra cuestión que muchas veces se descuida, ¿no? Por ejemplo, los proyectos que hay aquí en Toro, ¿no? Pues una parte del trayecto se va a hacer por carreteras comarcales, una parte que se da por autovía, se supone. Claro, un tránsito de camiones al volumen que se está planteando con todos esos proyectos, que a lo mejor tienen que soportar esas carreteras centenares de camiones al día, porque en muchas cuentas te sale eso, centenares, depende del número de miles de toneladas que se quieran procesar al año. ¿Quién va a pagar la reparación de esa carretera? Porque esa carretera se va a destruir de tanto camión que pasa cargado. Esto es un ejemplo típico de externalidad que se carga a otro que en el fondo alguien está pagando por un sobrecoste que conlleva ese tipo de actividad. Cuando se contabiliza todo, uno lo que ve es que este tipo de proyectos es absurdo. Es absurdo desde el punto de vista energético y sostenible, y luego podemos dar la gestión de los residuos que se generan. Las únicas plantas de biogás que tienen sentido son típicamente aquellas en las que hay una granja, 2, 3, que se juntan con un biodigestor para aprovechar las deyecciones ganaderas que tiene, para producir un poquito de gas, y eso lo aprovechan como abono en vez de ponerlo como abono directamente. Y este es el tipo de instalación que tiene sentido, y ya es con el que luego te faltan. No, es que en Alemania hay 26.000 plantas de biogás, y la inmensa mayoría son de este estilo. Entonces no te puedes comparar una planta que a lo mejor está procesando unos centenares de toneladas al año con una que quiere procesar 190.000 toneladas o 300.000, que es el tipo de cosas que al final acabamos hablando aquí. Son cosas que nunca han tenido sentido y que además se plantean por una parte de la especulativa y por otra porque Europa está presionando mucho en esta dirección, porque necesita desesperadamente este gas. Es que Europa, el modelo que tiene para España, Alemania, es de tierra de sacrificio. Y lo que es curioso es que aquí, los que aquí se plieguen a eso, ¿no? Porque no van en mejor interés de España, esto va en interés de una potencia extranjera. Pero Yo quería preguntar. no te veo. Quería preguntar lo siguiente. Bueno, una cosa que no entiendo es si no hay un proyecto, digamos, no hay una idea de lo que vamos a solucionar desde nosotros, porque somos los perjudicados, digamos, en la sociedad. Me pregunto si el sistema capitalista tendrá alguna idea de cómo va a solucionar también ese problema, porque también le afecta. Va a ganar menos, se supone, ¿no? No va a tener petróleo, bueno, no sé cómo va a solucionarlo, pero me imagino que ellos sí que puede ser que tengan un plan, una estrategia. Otra estrategia, otros que tendrían que tener una estrategia ya serían los gobiernos, porque aquí hay que repartir lo que venga, ¿no? Eso para empezar, porque ¿cómo vamos a repartir? Habrá que tener unas prioridades, no pueden ser medidas estrictamente políticas, habrá que saber primero cómo está la cosa y saber qué es lo que falta, qué es lo que nos necesitamos y cómo vamos a vivir. Alguien tendrá que empezar a pensar eso y debería estar haciéndose planes estratégicos a muy largo plazo, o por lo menos a muy corto plazo también, ¿no? O sea,
No lo sé. Y luego ya, cuando termines de contarnos esto, queríamos preguntarte como ecologistas sobre el tema de la biomasa, porque nos preocupa mucho cómo van a terminar los bosques de nuestra provincia, porque precisamente están los incendios encima, tenemos ya la temporada al lado, y ese es otro tema, pero nosotros vamos a hacer unas jornadas esta semana sobre los incendios. Pero bueno, primero... Bueno, tengo que contestarlo todo. A ver, en cuanto al tema del capital, yo creo que en el fondo lo que estamos tendiendo es hacia un sistema ecofascista. Progresivamente, pues eso, con medidas represivas, además, como lo sabéis, concretamente en el caso del Estado español hay una represión creciente hacia los grupos ecologistas, con infiltraciones policiales, que yo creo que son completamente ilegales y este tipo de cosas. Y yo creo que al final, pues la única manera de gestionar una situación así es mediante un control autoritario, represivo, en el que cada vez va a haber menos para la mayoría y unos pocos van a acceder a los recursos, y eso nos lleva a estar dentro de los límites ecológicos, pero de una manera autoritaria, ¿no? Eso es el ecofascismo por definición, ¿no? Y yo creo que un poco la idea va por ahí. A nivel de nuestros gobiernos, yo creo que el problema es que están dominados por el ciclo político. Ven a 4 años vista y hablan con mucha gente. Y un problema que yo también me he encontrado, hablando a veces incluso con técnicos del ministerio, claro, la mayor parte de los técnicos con los que yo trato son gente que han estudiado económicas o derecho, de vez en cuando algún ingeniero, pero los ingenieros a veces se flipan mucho con su tecnología y no ven el cuadro holístico y demás. Y entonces, aunque hacen un esfuerzo en entender las cosas, no las entienden. Sinceramente no las entiende, y además tú vienes, te dices esto y dices, bueno, pero tú me dices esto y pero viene el otro y me dice el otro. Y el otro es el representante de una empresa. Entonces, claro, al final, bueno, yo me he encontrado con cosas peores que eso, ¿eh? O sea, yo, en una comparecencia que hicimos en el Parlamento de Cataluña en septiembre del 22, la representante del Partido Socialista, que ahora mismo es la consellera de turno de un macrodepartamento, nos vino a decir que nosotros no éramos científicos, sino que éramos, no dijo literalmente, que no éramos científicos, las personas que fuimos ahí a explicarles simplemente una serie de datos técnicos, que no éramos científicos, que éramos activistas. También es curioso que una persona de un partido de izquierda se considere activista como palabra despectiva, pero bueno, y que quería ver la opinión de otros científicos, y se refería a un artículo que había pagado la empresa en una revista, que era una vergüenza, que estaba súper mal hecho, cosa bastante ridícula, y entonces eso eran otros científicos. Entonces, esto es una cosa que te pasa mucho con la administración. Te lo pone todo en pie de igualdad, porque no tiene criterio técnico para saber quién le está contando una milonga y quién le está diciendo la verdad. Es que para mí esto es lo más aterrador de todo. Es que yo, la gente con la que he tratado mayoritariamente son o derecho o económicas. Entonces, claro, no tienen una comprensión técnica y no tienen manera de discriminar si lo que yo digo es una gilipollez, o a lo mejor lo que dice Josué Imaz es una gilipollez. No tienen manera de discriminar. Entonces, yo no creo que haya tanta mala fe como incapacidad de realmente hacer un discernimiento técnico pleno de las cosas, y evidentemente ellos tienen tendencia a la inercia. Hombre, esto se ha hecho siempre así, malo será. Digo, sí, va a ser lo que no sé. Pero es que es esta actitud, y bueno, siempre habláis de estas catástrofes y nunca pasa nada. Y digo, me están pasando cosas terribles, pero bueno, ¿no las quieres ver? Pues da igual. En fin, muy difícil, es muy difícil romper ese muro. Yo creo que al final, como no solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, pues yo creo que cuando las cosas empiezan a ir torcidas, a lo mejor un día recibo una llamada. Aunque ya en ese momento quizá ya será un poco tarde para eso, pero bueno. En cuanto a la biomasa, para mí también es un motivo de mucha preocupación, porque de todas las tecnologías que se proponen, es la única que tiene algo de sentido energético, pero tiene un problema gravísimo, y es que si tú explotas el bosque por encima de su tasa de regeneración, lo que haces es destruirlo. Con lo cual es pan para hoy, hambre para mañana, es una fuente de energía que tiene, por definición, un tipo de duración limitada. Además, se ve a los bosques como plantaciones, se ve como ecosistemas, que es lo que son, y el plan que ellos tienen es muy simple. Es decir, una vez arrasado el bosque, se replanta con eucaliptos, que es el modelo de Galicia. Claro, no sé aquí cómo va a prosperar el eucalipto, pero bueno. Y después acidifican los suelos y al final pues acaba todo. Y se convierte esto en un herriero. Entonces, yo creo que los tiros van por ahí. Yo siempre digo que el bosque es vida, que la protección del bosque es capital. El bosque nos proporciona un montón, no me gusta este término porque es muy capitalista, digamos, pero eso de los servicios ecosistémicos, pues verdad, es decir, el bosque
nos mantiene vivos de muchas maneras. El bosque favorece el ciclo corto del agua, con lo cual hay cierta circulación del agua, hay cierta lluvia siempre garantizada por el hecho de que hay un bosque. El bosque previene las escorrentías, ¿no? El hecho de que se arranquen los materiales del suelo y que sean lavados, que quede la roca desnuda. El bosque baja la temperatura precisamente por el proceso de evapotranspiración, con lo cual da cierta protección térmica. El bosque es un refugio de biodiversidad. El bosque es vida. El bosque es vida. Entonces, si desaparecen los bosques, desaparece la vida. Y yo creo que una cosa que es la obligación moral de cualquier persona es proteger sus bosques. Porque en el momento que desaparezcan los bosques, pues aquí se acaba la vida. Porque entonces veréis cómo la temperatura suba a 40, 50 grados, a donde sea. Esto se convertirá en el desierto del Sáhara, es que es así de sencillo. Entonces, hay que proteger los bosques por encima de cualquier otra cosa. Y todos estos procesos de industrialización, porque al final toda esta idea de las plantas de biomasa, que además está bien, ¿no? Porque es ecológico, es neutro en emisiones de carbono. Todo mentira, todo mentira. Todos nos cuentas y ves que es todo mentira. En el fondo lo que ocultan es un proceso de industrialización. Y es una consumción industrializada de un recurso que explotado de esa manera no renovable y que implica una gran destrucción de vida, de biodiversidad y al final del sustento mismo de nuestra existencia. Entonces, hombre, está claro que los bosques hay que protegerlos. Y uno de los problemas que siempre tienes con estos proyectos, igual que los de la biomasa, es la cantidad de mentiras que se dejan alrededor, la propaganda que se hace, es que además nunca estáis contentos con nada, pero si esto es verde, pero si esto es sostenible, toda esta sarta de sandeces y además encima otra cosa que es muy habitual, que ya lo vimos con los proyectos fotovoltaicos y eólicos, ya lo vamos a ver con los de biomasa, es la sal. De repente llegan 18.000 proyectos, tienes 10 días para responder, todo este tipo de cosas, ¿no? Es un tema bastante preocupante porque evidentemente lo que nos lleva es a una destrucción total y eso yo creo que la gente en cada territorio tiene que comprender que es fundamental defender el bosque. Es que si no hay bosque no hay vida. En Castilla y León va una planta de biomasa en cada ciudad de la... Bueno, sí, el tema del calor del distrito. Bueno, es que esto... Están ya aprobadas y ya están hechas. Lo sé. Esto es una tontería. Esto, alguien tendría que dar una justificación técnica porque realmente no tiene ni pies ni cabeza. Y además, bueno, en el fondo lo que estás haciendo es crear la necesidad de consumir esta biomasa, con lo cual es la necesidad de destruir bosque para hacer esto y en el fondo justifica esa instalación de los centros logísticos de procesamiento de biomasa, que básicamente son sitios para almacenar la leña, que no va a tener otros usos, que no va a ser la producción de calor del distrito, ni mucho menos, porque más la gente no se va a poder permitir. Ramón. Hola. Buenas tardes. En primer lugar, darle las gracias por su labor divulgativa de tantos años a Turista. Y en concreto, a mí lo que más me interesa es la seguridad alimentaria, porque al fin y al cabo lo importante es la supervivencia de la especie y esa es la base de la supervivencia. Si no comemos, no vivimos. Como humanidad empezamos un camino hace 250 años, 300, que fue la industrialización, que nos ha traído hasta aquí con un incremento ocultado de la población en las últimas... Ya es más de la gente, del pueblo, la gente corriente, que no de los de la academia, que en el fondo podemos teorizar mucho, pero que no tenemos las manos manchadas en la tierra y las cosas que hace falta hacer en este momento, que es más, a mí me parece que ese es el protagonismo fundamental a partir de ahora. Ya está bien de explicar las cosas teóricas y conceptuales, hay que empezar a ponerse manos a la obra. Y yo, incluso en cuestiones prácticas, si yo puedo echar la mano a cualquiera de mis compañeros y compañeras, pues estaremos encantadísimos. En las cuestiones más técnicas, que justamente es las que normalmente menos cosas hacemos, porque ya la divulgación nos absorbe por completo. Yo creo que el tiempo de la divulgación ha acabado, el tiempo de la concienciación no, pero sobre todo tiene que empezar el tiempo de las manos a la obra y empezar a hacer cosas prácticas porque es que se nos come el tiempo. Recordar que mañana empiezan las jornadas sobre los incendios forestales a debate a las 7:30 en la Alhóndiga. Aquí te paso otro.